Tiene la palabra el asambleísta Linder Altafulla. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, el 30 de abril del 2008 fue aprobado el mandato constitucional número 8. Debemos afirmar que con la expedición de este mandato, que lo hizo una asamblea constituyente, se buscaba eliminar, y se entendía que inmediatamente quedaban eliminados la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y el sistema de contratación laboral por horas, que desgraciadamente en este país se habían implementado en la ley reformatoria al Código del Trabajo desde el 23 de junio del 2006. Estas figuras de la tercerización, la intermediación y la contratación por horas, como es elemental deducir, beneficiaban a los empleadores y a los dueños de empresas, pues evitaba tener que afiliar al Seguro Social a los trabajadores, pagar utilidades, vacaciones anuales, darles la garantía de estabilidad laboral. Los trabajadores fácilmente podían ser despedidos, se les cambiaba de patrono cada 3 meses. Se entiende que si hubo este mandato por parte de la constituyente, desde el momento que se lo expidió, se eliminaba todo eso. Se eliminaba todo eso. Sin embargo, hay que reconocer que eso no ha sido eliminado. Sigue habiendo el trabajo precario. Sigue habiendo la tercerización, enmascarada de diferentes formas y modos. Pero sigue habiendo, a vista y paciencia de las autoridades gubernamentales, a vista y paciencia, y en muchos casos con el aval del Ministerio de Relaciones Laborales, para lo cual mañosamente, de manera inconstitucional, de manera ilegal, se han expedido reglamentos interpretativos. ¿Quién ha dicho que el Ministerio de Relaciones Laborales tiene capacidad o facultad, de acuerdo a la Constitución, para elaborar reglamentos? ¿Quién ha dicho? Si la propia Corte Constitucional, con fecha 9 de septiembre del 2010, en la sentencia 009-10 sin CC, plantea que la única instancia que puede expedir una norma que garantice la participación democrática de los actores y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva es la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional, para poder hacer un reglamento interpretativo del mandato 08. Pero resulta que se han dictado reglamentos por parte del Ministerio de Relaciones Laborales que han permitido que los patrones hagan y deshagan, interpretando a su manera el mandato 08. Y claro, por ejemplo, se nombra una comisión de funcionarios del ministerio que sea la que revise los contratos colectivos. Vaya a ver cómo eso está lesionando tremendamente a los trabajadores del país. Tremendamente a los trabajadores del país. Se entiende que en el Ecuador, después de la constituyente, con este mandato y otros, y con
la Constitución vigente, podríamos hablar de avanzar, de profundizar en la reforma legal a favor de los trabajadores. Pero no, más bien nos encontramos frente a un escenario de regresión laboral. Señores, regresión laboral por parte de un gobierno que habla de socialismo siglo XXI, de un gobierno que habla de revolución ciudadana, que yo no sé cómo se come eso. Porque resulta que los más afectados en estos 6 años del gobierno de Correa son los trabajadores en sus derechos consagrados en la Constitución vigente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. A tal punto que, contraviniendo lo que dice los convenios de la OIT 98 y 97, expidieron el decreto 1701, que después el propio presidente de la República se vio en la necesidad de exclamar que en verdad iba contra expresos derechos consagrados por la Constitución. Pero después de que los trabajadores y las centrales de manera unificada hicieron movilizaciones en este país y allí se reformó o se dejó sin efecto para aprobar el decreto 225. Pero a la vez, más adelante, se dicta el decreto ejecutivo 813, que es un atentado contra los servidores públicos de este país, donde se implementa la figura de renuncia obligatoria. Oiga, pero si hasta los términos es un contrasentido, se entiende que toda renuncia es voluntaria. ¿Cómo se puede hablar de renuncia obligatoria? Pero ahí está el 813 que plantea esa barbaridad. Y ahora la Corte Constitucional se declara que no es de su capacidad interpretar como lo han planteado los trabajadores la inconstitucionalidad del 813. Esta es la realidad que viven los trabajadores del país. Y miren ahora, resulta que tenemos otras joyas, como lo resuelto en los registros oficiales 844, 892, que hablan del contrato eventual discontinuo y hablan de los horarios especiales. Señores, eso va contra lo que dice el mandato 08, eso va contra lo que dice la Constitución y los derechos de los trabajadores. Y miren, tenemos el caso de los trabajadores que trabajan en la empresa pública Coca-Cola Sinclair. Resulta que esta empresa, para esclavizar el siglo XXI, en pleno siglo XXI a los trabajadores, contrata a una empresa china, la Sonohidro. Y vaya a ver la empresa china, vaya a ver las denuncias que hacen los trabajadores y que están en trámite en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Que la otra vez, cuando fue la comisión a constatar 26 denuncias de los trabajadores, solamente el recorrido en avión y helicóptero por arriba, para no constatar abajo. Está planeado volver a ir, pero pretextos y pretextos, y no se cumple con lo que demandan los trabajadores. ¿Qué dicen los trabajadores? Que la comida que le dan, no le dan pero ni a los perros. Eso está sucediendo por una empresa china, en un contrato leonino de llave en mano de 1.979 millones de dólares. Los trabajadores trabajan en condiciones infrahumanas de inseguridad. Tiene un minuto, asambleísta. Muchas gracias. Haciendo un túnel donde en cualquier momento va a haber una tragedia de miles de trabajadores muertos por asfixia. Y en estos momentos ya hay enfermedades profesionales porque les está explotando sus bronquios, sus pulmones. Esa es la condición en la que viven trabajadores ecuatorianos por parte de una empresa china beneficiados de la tercerización. Entonces, ahí es que yo digo, pues, colega de la provincia de Sucumbíos,
¿Dónde está, pues, los derechos que tiene la obligación este gobierno de garantizar porque están consagrados en la Constitución? ¿Dónde están, pues? Este es un caso, pero también es el caso de los trabajadores que fueron de Maxigraf. Y hay el caso de los trabajadores petroleros que hoy están presentes aquí. Y saludo su presencia, porque empresa pública del Estado, como en la empresa petrolera, no solamente Concluyó su tiempo, asambleísta. Ya terminó, señora presidenta, quedan pábulos para que la empresa privada explote, como viene haciéndolo irracionalmente a los trabajadores, sino que se viene ejerciendo esa explotación irracional en los trabajadores de la empresa pública de este país. Muchas gracias, señora presidenta.